TV? Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Este día estaremos tocando una patología que realmente nos asusta a los padres porque es muy frecuente y puede tener pues un seguimiento hasta largo plazo. Vamos a hablar de asma bronquial. Así que veamos la siguiente cápsula y luego les comento quiénes me acompañan el día de hoy. El asma es una enfermedad prolongada de las vías respiratorias. Provoca la inflamación y la hinchazón de las mismas. Los asmáticos tienen los bronquios más sensibles de lo normal y determinados desencadenantes pueden irritarlos y causar sibilancia, tos, compresión pectoral o dificultad respiratoria. Las causas más comunes son los ácaros de polvo casero, pelo animal, polen, humo del tabaco, aire frío e infecciones pulmonares. Los síntomas más comunes del asma son sensación de falta de respiración, comprensión del pecho, sibilancia y tos. La gravedad y duración de estos a menudo son variables e imprescindibles. A veces son peores por la noche o durante el ejercicio físico o después del mismo. Será difícil hablar y respirar. El pulso se puede acelerar, los labios o las uñas volverse azules, la piel alrededor del pecho y cuello se pueden tensar. Si tiene los síntomas de un ataque de asma, debe recibir atención médica inmediata. A menudo, los síntomas iniciales se desarrollan lentamente y pueden tardar de 6 a 48 horas en convertirse en graves. Una parte del tratamiento consiste en reconocer la aparición de los síntomas y tomar las medidas necesarias para detenerlos. Si quiere conocer más sobre el tema del asma en el adulto mayor, quédese en sintonía de Salud TV y nuestros invitados del día de ahora abordarán el tema. Bueno, definitivamente puede tener largo seguimiento porque puede llegar hasta en el adulto mayor o de pronto aparecer en la vida del adulto mayor. Bueno, vamos a estar aprendiendo de eso con nuestros invitados que tengo el placer de presentarles, que me encanta, que siempre nos acompaña y nunca nos dice que no, el doctor José Ernesto Navarro Marín, infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, siempre tratando de colaborar desde el punto de vista de educación para toda la población. En este caso, qué bueno que estamos hablando de algo que aparentemente pasa desapercibido, pero hay cantidad de personas, como ustedes no se imaginan, que pueden estar adoleciendo esta patología conocida como asma bronquial. Muy bien. Bueno, también nos acompaña nuestra amiga geriatra, la doctora Linda Molina de Borja. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está, Linda? Muchas gracias, buenas tardes. Qué alegría poder estar con ustedes y poder discutir también este tema y darlo a conocer a nuestra población. Muchísimas gracias por acompañarnos, Linda. Y por supuesto vamos a hablar con nuestro especialista en los pulmones, neumólogo, doctor Manuel López Ramos. ¿Cómo está, Manuel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Mucho gusto y gracias pues nuevamente estar aquí con ustedes para poder compartir un poco acerca de la enfermedad de asma. Es importante dar a conocer esto porque todavía es una enfermedad que está cobrando vidas y que si no sabemos reconocer a tiempo una crisis, pues el paciente, si vive muy retirado de un centro asistencial, puede morir. Definitivamente, esto hay que tenerle mucho cuidado. Y ahora, yo dije en un principio, realmente nos preocupa a los padres porque generalmente hablamos de asma en niños, pero hoy estamos hablando de asma en el adulto mayor. Doctor, ¿qué pasa en el adulto mayor? ¿Cómo es que de pronto puede tener asma? ¿Será que alguna infección, algún agente patógeno puede llevarlo a un broncoespasmo y luego quedar sensible? Es correcto, sí. Mira, qué bueno que tenemos un equipo pesado, aquí se puede decir, un neumólogo, geriatra, cuando estamos hablando prácticamente de un tema que va para los adultos. Esto es bien interesante porque yo creo que existen más casos de los que usualmente esperaríamos ver. Posiblemente en los niños es más dramático porque estamos pendientes de ellos, pero puede pasar ocultamente dándose a nivel de los mayores. Entonces es interesante este tema porque el ambiente que nosotros vivimos, el ambiente que tenemos, y si asociamos esto a la parte genética que predispone que de alguna manera en los grupos familiares existan no solo una persona, sino que varios dentro de la familia que adolecen de una enfermedad que es más compleja, si hablamos en el contexto general. Estos pacientes se conocen como atópicos, quiere decir que de alguna manera tienen, desde el punto de vista de hipersensibilidad, alergia a un componente que los hace que de alguna manera predisponga a que presenten crisis. Esto es, en niños se puede dar, y por qué no decirlo, también en adultos, que de alguna manera pasa ahí fluctuante, tal vez diciendo es un catarrito, me siento cansado, pero llega un momento, como el doctor López lo ha dicho en este caso,
podemos nosotros tener problemas serios que pueden conducirnos a la muerte. Hay pacientes que pueden terminar en crisis en cuidados intensivos. Se puede imaginar los gastos desde el punto de vista económico que pueden haber. Si lo veo desde el punto de vista origen de esto, pues hay cantidad de cosas que se dicen. Primero, la parte genética hereditaria, en la cual pues hay en grupos familiares, otros se manifiestan estos atópicos que he mencionado a nivel de la piel, a nivel intestinal, pero en este caso nos referimos precisamente a nivel pulmonar. Y hablamos precisamente del ambiente que nosotros desarrollamos, un ambiente que en El Salvador ustedes conocen realmente todo lo que pasa con ese humo del diésel en la calle, cómo está nuestro ambiente contaminado, que de alguna manera hace que las personas estén predispuestas a desarrollar crisis severas que lo pueden llevar al hospital. Y si hablamos de eso, pues humos de cualquiera que sea, hablamos de ácaros, hablamos de pelos de animales, pelos mismos de las personas, y una cantidad de factores que pueden condicionar a que de alguna manera la persona puede tener crisis severas en el adulto. Ahora, Linda, ¿existen cambios en el sistema respiratorio de los adultos mayores que lo vuelven más susceptibles? ¿Puede de pronto un adulto mayor presentar como de primera vez asma bronquial ya en su vida adulto mayor? Sí, así es, la literatura lo describe y como usted mencionaba, ¿cuáles podrían ser los cambios que en el adulto mayor se ven en su aparato respiratorio? Bueno, podríamos empezar hablando sobre la caja torácica. En ella hay una lateralización de las vértebras y también la disminución de las articulaciones costovertebrales. Entonces, eso lo que nos va a producir es que los músculos abdominales y del diafragma van a estar haciendo todavía un mayor trabajo. Entonces, por eso es de que hay una disminución en la caja torácica y también hay un envejecimiento y un deterioro tanto en los bronquios y en toda la rama bronquial, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se da esa parte del envejecimiento en esa área. Muy bien, ahora Manuel, que usted le acaba de mencionar, bueno, realmente puede ser peligrosísimo si la gente vive muy lejos, pero ¿qué otras condicionantes pueden llevar a un adulto mayor a complicarse todavía más por asma bronquial? Ok, una cosa que es bien importante mencionar es que en la actualidad ya estamos manejando el concepto de fenotipos de asma, ¿verdad? Esto quiere decir que los pacientes que adolecen esta enfermedad pueden comportarse de manera diferente o también tener manifestaciones que pueden aparecer con la edad. En la mayoría de los pacientes, pues el asma se manifiesta en los primeros años de vida, pero hay un grupo que no es el más grande, pero es aquel que nosotros le llamamos el asma de aparecimiento tardío y que puede comenzar alrededor de los 60, 65 años. De hecho, tenemos casos de pacientes que comienzan a presentar la sintomatología a esta edad y el factor que también no ayuda a poder diagnosticar bien es la presencia de las comorbilidades a esta edad. Tenemos pacientes que tienen o adolecen de problemas cardíacos, pacientes que tienen problemas renales, problemas hepáticos y que en algún momento pueden llegar a tener manifestaciones respiratorias un tanto parecidas al asma. Entonces es bien importante lo que el doctor Navarro mencionaba, la predisposición genética que se tiene, la historia o antecedente familiar tanto de los abuelos, padres, hijos, ¿verdad? Aquellos pacientes que tienen antecedentes de problemas riníticos, aquellos pacientes que los abuelos decían que eran alérgicos a ciertas sustancias, los descendientes tienen un riesgo mayor de llegar a padecer de asma. Entonces es importante al momento de evaluar a una persona adulta tener una historia clínica que nos oriente al asma. Los 4 síntomas cardinales de la enfermedad siempre van a ser tos, opresión de pecho, sibilancias y el cansancio o falta de aire que conocemos como disnea. Entonces estos 4 síntomas deben de estar en el paciente, pero el que predominantemente se manifiesta muchas veces es la tos, una tos seca que no tiene una explicación del por qué, o ciertas horas en las cuales estos síntomas aparecen, principalmente con los cambios de clima, cambios de temperatura, aquellos pacientes que durante la madrugada no pueden dormir porque están tosiendo, o aquellos pacientes que sienten cierta falta de aire al hacer pequeñas actividades,
pueden estar padeciendo de asma. Es importante consultar ante la presencia de estos, y a nosotros los especialistas pues nos toca hacer los diagnósticos diferenciales para definitivamente corroborar si se trata o no de la enfermedad. Doctor, ¿cuáles son los agentes patógenos que más frecuentemente dan tos y dan este tipo de gripes que pronto mal cuidadas puede pasar desapercibida y decimos, bueno, le voy a dar este jarabito y más que es el abuelito, no le toca verlo donde la doctora, o lo acaba de ver la doctora y estaba bien? Entonces, ¿cuáles son los agentes que pueden afectarnos más? ¿Son virus o son bacterias? Bueno, deberíamos de ampliar el tema en el sentido siguiente. Entonces, ya se ha mencionado pues que puede ser desde el punto de vista ambiental, humos, pelos, ácaros, etc. Si lo hablamos desde el punto de vista microbiológico, puede haber una cantidad de microorganismos que pueden desarrollar una crisis asmática. Van a la cabeza los virus. Usualmente puede haber para un conocido asmático, puede haber crisis de ciertos virus. Acuérdense que podemos tener hasta más de quizás 200 virus que nos pueden afectar, y alrededor de las vías respiratorias altas de iniciar un proceso inflamatorio que puede, con ese paciente que tiene una predisposición a tener crisis asmáticas, puede desencadenarlo. Pero hay otros, como por ejemplo los hongos también que pueden estar en el suelo, en el ambiente también, pueden de alguna manera desarrollar una crisis. Y así podríamos hablar inclusive de parásitos que pueden de alguna manera dar origen a que estas personas pueden desarrollar crisis. Ese es desde el punto de vista microbiológico. Virus, hongos, parásitos y bacterias, por qué no decirlo también, en el ambiente o para nosotros también, de esta manera desencadenarnos crisis asmáticas. Muy bien, bueno, gracias doctor, de verdad. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos porque eso está muy interesante. Estás viendo Salud TV. Nuestro medio ambiente es el que más contribuye. El asma no es otra cosa más que la evolución de ciertos parásitos, y nuestras defensas acuden a él, en lugar de favorecer, destruyen. Podría ser una mala alimentación, y pues a veces nosotros como padres no estamos pendientes de lo que nuestros hijos consumen a diario. Fumar, o no necesariamente uno tiene que fumar, sino por ser un fumador pasivo, recibir el humo de un fumador activo nos afecta mucho nuestros pulmones. Entonces es de cuidarnos más, y también últimamente, como lo mencionaban, el medio ambiente, el humo que hay en las calles por los buses, son los que están afectando nuestros pulmones últimamente. Nos encanta escuchar las respuestas de la gente. Bueno, ¿qué otros hábitos podrían estar contribuyendo al desarrollo del asma bronquial en un adulto mayor, Manuel? Bueno, una cosa importante antes de responder es decir que el asma, un paciente que adolece de asma significa que hay un cuadro inflamatorio en el árbol bronquial, y además de esto, que el árbol bronquial de estos pacientes reacciona de una forma exagerada a ciertos estímulos, más que cualquier persona que no padece de asma. Entonces, diciendo esto, podemos decir que hay ciertos desencadenantes, y en nuestro medio quizás podemos mencionar la contaminación ambiental, que en este momento pues tenemos niveles exagerados de contaminación, como muy bien lo decía la gente, humo de buses, ¿verdad? O contaminación que generan las fábricas. También no debemos de dejar a un lado el tabaquismo, o aquellos pacientes que están en contacto, ya sea contacto directo o contacto indirecto con el humo del tabaco, aquellos pacientes que por su ocupación tienen que estar expuestos a ciertos contaminantes ambientales, mencionemos cemento, materiales de construcción, pacientes que están en contacto, por ejemplo, con gasolina y cualquiera de sus derivados, pacientes que trabajan en la industria de la construcción, aquellos pacientes que trabajan en maquilas, ¿verdad? Son pacientes que tienen un alto factor de riesgo de poder desarrollar esta hiperreactividad bronquial.
Además de esto, es bien importante decir que nuestro estilo de vida o nuestro entorno familiar también tiene mucho que ver, principalmente en aquellos pacientes que utilizan mucho aire acondicionado, ventilador, la exposición al polvo, la exposición al ácaro. Entonces es bien importante saber identificar todos estos factores para disminuir el riesgo de desarrollar crisis. Muy bien. Linda, ¿con qué frecuencia ve usted adultos mayores que presentan ahí de inicio en su vida adulta el asma? Lo que sucede es de que el asma en el adulto mayor es una enfermedad que está subdiagnosticada y de la misma forma está subtratada. ¿Por qué? Porque el adulto mayor consulta principalmente porque ha tenido un episodio de tos, de gripe, un resfriado común, pero secundario a un tiempo. Él refiere los síntomas que el doctor mencionaba: cansancio. Este cansancio no necesariamente tiene que hacer ciertas actividades muy fuertes como correr, bailar, no, sino que en algunos pacientes hasta hablar por celular con sus familiares se escuchan que están cansados. Entonces ahí encontramos lo del cansancio, la disnea. También algunos pacientes, no todos, se escuchan que le chilla el pecho, que es lo que normalmente se podría decir, eso es una sibilancia. Entonces, como hubo anteriormente una enfermedad respiratoria, pero se han quedado con estos síntomas que ya son los que le preocupan al adulto mayor o a su familia. Cuando ya consultan, este proceso ya es muy infeccioso, entonces se podría llegar a una complicación, una neumonía, una bronquiectasia. El paciente se resuelve ese problema, pero ya queda dañado su sistema respiratorio, su sistema inmune también en el adulto mayor, disminuye lo que podríamos decir sus defensas. Entonces es cuando ya está mucho más susceptible y ya queda el paciente dañado de esa forma, y es que con otra pequeña gripe o con un pequeño resfrío que llegue a su cuerpo, nuevamente va a presentar estos síntomas o los está presentando, y es ahí hasta que los pacientes o sus familiares llegan a consultar. Pero de alguna manera el adulto mayor probablemente su sistema inmune estará un poco menos exagerado que el del niño, por ejemplo, y por eso es que pasan más desapercibidos los síntomas, porque realmente en el niño todos sabemos que una crisis de asma es bien aparatosa, o incluso en adulto joven, ¿no, doctor? Todo el mundo sabe que el cansancio se ponen hasta morados, pero el adulto mayor probablemente es menos y por eso no nos damos cuenta. Lo que sucede es que como no únicamente van a tener esta enfermedad pulmonar, sino que está también asociado a problemas cardíacos, y la mayoría de adultos mayores padecen de hipertensión, padecen de diabetes mellitus, entonces no es como el diagnóstico principal, por eso es subdiagnosticada, porque ellos creen que es cualquier otra enfermedad menos pulmonar, les preocupa más el corazón, exactamente, y llegan por eso, para que uno les realice un electro o cualquier otra evaluación. Cuando ya se ausculta, se escuchan sus pulmones, se toma saturación de oxígeno, la historia clínica, que es lo más importante, y ahí es cuando uno descubre que realmente se trató de una forma totalmente, no errónea, pero no con un diagnóstico certero. Muy interesante, y no es que no sea importante el corazón, obviamente, pero también tienen que pensar que los pulmones son realmente uno de los órganos que puede estar más afectado. Ahora bien, hay algunas enfermedades que se pueden prevenir con vacunación para el adulto mayor, ¿cierto, doctor? Bueno, en primer lugar referirnos precisamente a cómo la gente aprende de parte de, bueno, Salud TV es un programa que yo he preguntado a la gente, es que tiene mucho atractivo por parte de la gente porque se aprende de todo. Yo creo que eso que la gente ha dicho desde el punto de vista del sondeo que hicieron es parte de eso. La gente como que se está volviendo sabia, ya conoce más bien, porque las respuestas que dieron me parecieron fantásticas. Bueno, tal vez repetir unas cosas vale la pena. La doctora le ha dado en el clavo una parte que es básica. Adulto mayor posiblemente pasan desapercibidos porque pueden tener otras enfermedades asociadas, que no solamente son conducidas por la parte genética, sino que ya algo que adolecen a nivel de sus pulmones, a nivel del árbol respiratorio en general. No solo respiratorio, sino que estamos hablando de la parte superior de todo nuestro sistema,
por una parte, y otros factores coadyuvantes, como son, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes alcohólicos, pacientes con cáncer. Hay una cantidad de enfermedades en las cuales pues, puede asociarse a un paciente que ya tiene la predisposición de una manera de ser asmático, por una parte. La otra, si lo vemos desde el punto de vista infeccioso, veamos varias cosas. Ya se ha dicho que es un proceso inflamatorio, que es un problema de hipersensibilidad, de reacción exagerada a algo que le está afectando. Si lo vemos desde ese punto de vista, es bien práctico decirlo de la siguiente manera. Todo el mundo cuando ve una tos, se siente cansado, va a la farmacia y compra antibióticos porque cree que va a ser su solución. Pero doctor, ya no lo venden. Ya no están vendiendo antibióticos sin buena. receta. Esa es una gran cosa. Yo estoy feliz. Eso nos recuerda a todos que tenemos que darle la receta prácticamente diciendo por cuánto tiempo debe tomarlo y bien específicamente. Bueno, claro, por supuesto. Pero si hablamos de los días, de los meses anteriores, de los años anteriores, era una práctica común que estaba conduciendo a que todas las personas de alguna manera llevaban al vendedor de la farmacia, esto es bueno para esto. Está hablando de una cantidad de antibióticos de los cuales sino que las bacterias que tienen se han ido siendo resistentes a esos antibióticos. Y es lógico, pues, si usted tiene un proceso inflamatorio a nivel de vías respiratorias altas o bajas que está inflamado de por sí, y nosotros tenemos normalmente una cantidad de bacterias a nivel de la garganta, a nivel de la nariz. Cuando esas defensas, y la doctora lo mencionaba bien, esas defensas van bajando. El sistema de defensa de nuestro organismo crece a medida que va uno aumentando su edad. Niños recién nacidos, pues inmaduros todavía, 6 meses, 1 año, van aumentando sus defensas de forma tal que se va haciendo reactivo a diferentes aspectos en los cuales se expone en su vida. De forma tal que tenemos casi una meseta, una subida de respuesta inmunológica, defensas, lleva una meseta, pero cuando somos ya adultos, de alguna manera esa meseta descrita empieza a bajar, como quien dice, nuestra defensa desde el punto de vista fisiológico empieza a decaer, que es otro factor que en algún momento hace que estemos predispuestos a tener infecciones sobreagregadas sobre un proceso inflamatorio descrito por los colegas. Pero definitivamente, doctor, no quisiera dejar de mencionar las vacunas en el adulto mayor. Por supuesto, claro, son básicas. Creo que esto está en boga actualmente porque usualmente nos descuidamos y decimos el niño tiene sus vacunas primarias, después sus refuerzos que lo conoce como booster la gente, pero en el adulto se nos olvida y hay una serie de vacunas, principalmente hablando de neumonías, que se puede prevenir a través de ciertas vacunas y otras vacunas también que pueden existir como de la influenza. ¿Le parece que platiquemos un poco más de las vacunas en el siguiente bloque para que hablemos cuáles son las que le tocan al adulto mayor? ¿Sí? Bueno, vámonos a una pausa, pero antes quiero que escuchemos a la doctora Elena Majano, neuróloga especialista en sueño. Ella nos habla de los problemas del sueño que tienen los pacientes adultos mayores con asma bronquial. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Elena Majano, neuróloga, especialista en medicina del sueño. Este día tocaremos el tema trastornos de sueño en el adulto mayor con asma bronquial. Los pacientes que adolecen de asma bronquial, ya sean adultos mayores o pacientes en otros grupos etarios, van a padecer de trastornos de sueño. Los trastornos de sueño en los pacientes con asma bronquial están relacionados más a medicación o a la propia evolución de la enfermedad. La medicación, especialmente los esteroides, altera de una forma grave y crónica el ciclo vigilia-sueño, es decir, sus ritmos circadianos. Los accesos de tos, los broncoespasmos durante la noche, también son importantes causales de insomnio de conciliación, es decir, el paciente le cuesta dormirse, así como también de insomnio de mantenimiento, el broncoespasmo, la tos, el cansancio, la disnea que los pacientes presentan durante la noche pueden sacarlo de sueño múltiples veces. Existe también otro síndrome muy común y de una importancia mucho más relevante, que es el síndrome de overlap. El síndrome de overlap es la existencia o la coexistencia de asma bronquial, EPOC, con síndrome de apneas e hipoapneas obstructivas del sueño. Para el paciente con asma, paciente de tercera edad, se pide
a la persona que lo cuide o al familiar que esté muy atento a los síntomas de los cuales hablamos antes, al tipo de medicamento y al horario en que lo toma, así como también de todos aquellos factores que puedan agravar su condición de base, que es el asma. Y si presenta alguno de los trastornos de sueño antes descritos, deberá consultar lo más pronto posible con un especialista. Soy la doctora Elena Majano, neuróloga. Hasta la próxima, amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho hasta que almuerza y gracias por permitirnos estar ahí en su hogar acompañándole este día conversando sobre el asma bronquial en el adulto mayor, pero nos queda, habíamos dejado al doctor Navarro Marín pendiente de las vacunas del adulto mayor. Interesante escuchar a la doctora Majano, neuróloga, para que la población entienda que el manejo de un asma prácticamente es multidisciplinario. Ustedes han visto neumólogos, geriatras, infectólogos y vemos una neuróloga hablando de otros aspectos que aparentemente pasan desapercibidos. Y si hablamos del punto de vista de infectología, del punto de vista de prevención en sí, hablamos de vacunas, hay dos básicas. Una que es de la influenza, que tiene que, desafortunadamente, digo desafortunadamente por los costos que tiene también, es de la influenza, que tiene que ponerse cada año. Los virus que producen la influenza son mutantes, están cambiando, por lo tanto la vacuna de 2 años anteriores, 3 años, ya no funciona. Entonces tiene que la persona vacunarse cada año. Si hablamos de otra que es el neumococo, hay actualmente una vacuna que puede prevenir una serie de tipos de bacterias que producen esto. Es el famoso neumococo que nos puede producir una neumonía. El problema es que no solamente esa bacteria, neumococo, produce una neumonía, sino que puede producirnos problemas más serios a nivel de meningitis. Una meningitis nos puede producir una otitis. Esa vacuna funciona de alguna manera que estamos previniendo no solamente problemas infecciosos a nivel del pulmón en un paciente asmático, sino que también otras patologías. Son las vacunas principalmente que nosotros debemos de utilizar. Y se pueden aplicar en cualquier momento de la vida del adulto mayor, a partir de los 60 años, 50 años. Por supuesto, y no solamente eso, sino que hay poblaciones en las cuales ameritan una vacuna constante. Depende, por ejemplo, el personal de salud. Si nosotros nos enfermamos y no estamos vacunados, ¿quién va a vacunar a nuestros pacientes? Entonces, usualmente debe ir dirigido a grupos poblacionales grandes. Por ejemplo, cuando hay reuniones de personales grandes masivos como los ejércitos, los bomberos, etc., son personas que de alguna manera deben estar vacunadas principalmente, pero todos podemos de alguna manera tener acceso a estas vacunas y todos podemos vacunarnos en el momento que sea apropiado. Muy bien. Bueno, ante la sospecha clínica que finalmente dijeron, ya está todo ya mucho, nos está dando problemas, llevémoslo al neumólogo. ¿Qué exámenes vamos a hacer o pruebas de gabinete y en qué consiste el tratamiento? Bueno, prácticamente el diagnóstico del asma es un diagnóstico clínico. Esto significa que todos los síntomas y la historia que nos da el paciente nos va a orientar casi en un 90% al diagnóstico de asma. Y podemos utilizar ciertos exámenes que nos ayudan a corroborar esto, el cual es una espirometría. Siempre es importante determinar el grado de obstrucción y el grado de reversibilidad que tienen las vías respiratorias. Y para esto pues nos sirve la espirometría, que nos ayuda a fundamentar el diagnóstico de asma. Una vez hemos establecido el diagnóstico, el tratamiento básicamente lo enfocamos en dar un tratamiento controlador y un tratamiento aliviador. Siempre es importante decir que el más importante de estos dos es el medicamento que va a controlar la enfermedad. O sea, que lo podemos dividir el manejo como en un manejo agudo, inmediato y en un manejo para mantenimiento, dijéramos. Digamos que sí, ¿verdad? Digamos que sí, y principalmente el fundamental va a ser el medicamento que va a mantener desinflamada la vía respiratoria. Y el básico es el esteroide. Entonces es importante siempre consultar a tiempo para tener un tratamiento adecuado, saber cómo se va o se debe de actuar al momento, como decía la doctora, de presentar una crisis que se puede presentar frecuentemente en aquellos pacientes que mantienen una enfermedad controlada,
pero que ante algún contacto con algún desencadenante pueden llegar a tener crisis. Y los medicamentos de rescate son los broncodilatadores. Como estamos viendo asma en el adulto mayor, es bien importante saber que muchos de los broncodilatadores que utilizamos pueden tener efectos secundarios que afectan tanto a nivel cardíaco, a nivel también neurológico, dan un poco de temblor, y esto muchas veces puede exacerbar otras enfermedades que tienen nuestros pacientes. Enfermedades como Parkinson, pacientes que tienen problemas cardíacos, pacientes hipertensos, pueden o deben de utilizar estos medicamentos con mucha precaución. Por eso es importante que deben de ser indicados por un especialista. Y si en algún momento no se pueden utilizar en estos pacientes, pues tenemos otras opciones que van a tener menos efectos secundarios a este nivel. Y dentro de todo el tratamiento farmacológico que hemos dicho, también el tratamiento no farmacológico, evitar las exposiciones, ya hablamos durante todo el programa, humos, contaminantes ambientales, polvo, ácaros, ciertos químicos que podemos tener en la casa. Hay muchos pacientes que solo el olor a lejía puede provocar, ¿verdad? O desencadenar crisis de broncoespasmo. Y algo que se ha dicho también, los procesos infecciosos. En los adultos mayores siempre hacemos énfasis que los que llevan las infecciones a la casa son los nietos, son los niños pequeñitos. Entonces es bien importante tomar medidas cuando en nuestra casa el niño pequeño está enfermo. Definitivamente se debe de aislar el adulto mayor para evitar que sea contagiado y poder desencadenar crisis de asma. Voy a aprovechar este momento porque me gustaría preguntar acerca de todas estas cositas como repelentes para zancudos, para mosquitos, de estas que se conectan en la pared, de esos que son espirales, o sea, todas esas cosas que aparentemente me van a salvar de los zancudos, al asmático le pueden dar problemas. Horrible. Definitivamente, o sea, es una de las principales causas de crisis. Muy bien, bueno, ya lo escucharon ahí en casa. Ahorita vamos a escuchar curiosidades del asma bronquial y ya volvemos. Algunas curiosidades del asma que debes saber son los siguientes. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad unos 235 millones de personas sufren de este problema? Y comunicaron que en el año 2015 se notificaron 383,000 muertes por asma y la mayoría de ellos fueron adultos mayores. El asma está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos. Para lograr un control eficaz, es imprescindible que los medicamentos estén disponibles y sean asequibles, sobre todo para las familias de ingresos bajos. El 5% de los pacientes asmáticos padecen asma grave no controlada y según los especialistas se considera que un asma bien controlado, el paciente no presenta sintomatología y puede realizar una vida prácticamente normal. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la sección de mitos y verdades de la medicina y a usted la conoce esta sección. Yo pongo la creencia popular o mito y nuestros especialistas se encargan de ratificar o de desmentir. Veamos, en relación al asma bronquial en el adulto mayor, el primero de ellos nos dice que el asma simplemente es una alergia. Manuel, ¿será cierto eso? Verdadero. El 80% de los pacientes que padecen de asma son atópicos, o sea que tienen una predisposición alérgica muy fuerte. Pero no es una simple alergia. Pero no es una simple alergia, sino que es algo que predispone a desarrollar asma. Así que es un sí, pero no. Un sí, pero no. Un sí, pero no. Muy bien. Veamos el siguiente de nuestros mitos. Nos dice, los adultos mayores con asma no pueden o no deben practicar ejercicio. Linda. Claro que sí pueden practicar ejercicio. Recordemos que en el paciente
el paciente asmático, él puede estar recibiendo su medicamento y puede realizar con facilidad el ejercicio que él desee. Claro, no tiene que ser un ejercicio que sea demasiado fatigante. Ya en programas anteriores también he comentado sobre los ejercicios que deben de practicar los adultos mayores, los cuales pueden ser cardiovasculares, y de esa forma no exacerbar o no aumentar esa una crisis asmática. Obviamente durante la crisis no debe practicar ejercicio. Ese será el único momento en el que no debe hacerlo, ¿cierto, Linda? Bueno, gracias. Veamos el siguiente de nuestros mitos. Este nos dice, las vacunas no son útiles para el asma, doctor. Incorrecto. Falso. A ver, porque sí pueden ayudarnos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Las vacunas, la función que tienen es prevenir enfermedades. Y si estamos hablando de un proceso inflamatorio ya descrito por los colegas a nivel del aparato respiratorio, todo ese proceso inflamatorio predispone a que vengan infecciones. Por lo tanto, si tenemos la disposición de vacunas que sí pueden prevenir ciertas enfermedades, pues qué bueno que las tenemos. Muy bien, veamos el siguiente de nuestros mitos. Este nos dice, el asma limita la calidad de vida del adulto mayor. Manuel. Verdadero. Si es un paciente con asma que no está controlado, va a tener una limitación severa de sus actividades cotidianas. Entonces, lo recomendable es tener un buen diagnóstico, tener un buen tratamiento, y esto va a prácticamente hacer que su vida y sus actividades sean lo más normal posible. Exacto, entonces es un sí, pero depende. Pero no, depende de cómo está el paciente. Es un depende, porque si el paciente está compensado, bueno, porque no va a poder nadar, bucear e incluso hacer cualquier cantidad de cosas que a él le guste. Pero si no está compensado, pues lógicamente sí le va a estar limitando la calidad de su vida. Veamos el siguiente. El siguiente de nuestro mito o creencia popular nos dice, los medicamentos solo se deberán ocupar cuando exista un episodio. Linda. No, los medicamentos se deben de ocupar en crisis y de mantenimiento, así como lo explicaba el doctor López. ¿Verdad? Tienen que ocuparse en crisis y durante el mantenimiento, porque de lo contrario va a volver a caer en crisis. Así ¿verdad? es. Bueno, el siguiente nos dice que el asma se cura por sí sola, doctor Navarro Marín. Hay que desvanecer completamente ese mito, ese tabú. Yo creo que realmente no existe prácticamente cura del asma. Va a ser para toda la vida prácticamente. Se ha mencionado que hay etapas de la vida en la cual hay fases agudas, crisis agudas, que ya el doctor López Ramos nos ha explicado, y hay otra fase en la cual pues tiene que hacer de forma preventiva. Muy bien, entonces no es cierto, no se cura por sí sola, necesita medicamento y tampoco se cura, como él lo dijo, solo es para mantenernos estables y no caer en crisis. Muy bien, el que sigue me gusta, este es bien frecuente también. Este nos dice, el asma es una enfermedad psicológica. Manuel. Pues, digamos, falso, pero tiene mucho que ver. El asma o un paciente asmático, si tiene o vive bajo situaciones de estrés o situaciones psicológicas que lo están apremiando, pueden desencadenar crisis. Eso es muy importante que lo sepa la población. Ahora bien, me interesaría escuchar a Linda, con la experiencia que tiene del tratar con adultos mayores, en relación a esto que dices, es una enfermedad psicológica, porque muchas veces los hijos o la familia puede caer en este error de pensar que está fingiendo a lo mejor por llamar la atención, o incluso el adulto mayor decir, no, si no tengo nada, esto ya me va a pasar. Lo que sucede es que en el adulto mayor sí puede tener episodios de mucho estrés, pero también tiene muchos episodios o está presentando depresión. Entonces ahí es donde nos vamos como que al opuesto, ¿verdad?, de cada una de ellas. Entonces cualquiera de ellas podría desencadenar una crisis de asma. Por lo tanto, una depresión puede definitivamente descompensar a cualquier enfermedad y en este caso disminuir más las defensas, ¿cierto, doctor Navarro? Esto es correcto, sí. Eso es correcto, súper. Desde el punto de vista inmunológico sabemos que, y lo hemos dicho, estamos hablando del adulto mayor, el cual hay una caída en las defensas
fisiológicamente hablando. Dijimos que existe una meseta en la cual estamos plenamente maduros desde el punto de vista inmunológico, pero a medida que van los años llevándonos, prácticamente las defensas bajan y por lo tanto estamos más predispuestos a tener esas crisis cuando somos asmáticos. Por lo tanto, es importante la vacunación, el estar pendiente del adulto mayor en todos los sentidos, tanto de su salud física como de su salud mental. Ya lo decía el doctor, es impresionante. Acá se hace más evidente cómo las patologías en el adulto mayor se deben de tratar multidisciplinariamente, porque hay muchas cosas que pueden pasar desapercibidas. Bueno, como mencionábamos, las alteraciones en el sueño. Sí. Imagínense poder llegar a obtener el hecho de que el asma que está presentando el paciente es producto de una depresión. O sea, ¿quién lo pensaría? ¿Verdad? Tal vez es más fácil que pase desapercibido. Por eso se dijo multidisciplinario, ¿verdad? Por eso mismo dijimos multidisciplinario. A ver, el adulto mayor, veamos el siguiente de los mitos nos dice: el adulto mayor con asma bronquial va a desarrollar insuficiencia cardíaca. Linda. Pues no. No principalmente, ¿verdad? Que lo desencadene el asma como sí, pero no quiere decir que el adulto mayor, nuestro paciente, no lo vaya a desarrollar, pero puede ser por otras enfermedades, otras causas, ¿verdad? El adulto mayor es un paciente que tiene muchas enfermedades concomitantes, entonces eso es lo que le puede provocar la ICC, no específicamente el asma. Bueno, pero a ver, Manuel, realmente de pronto una ICC puede estar ya presente y se le sube un asma bronquial o viceversa, o qué otras complicaciones podemos tener. No, definitivamente la insuficiencia cardíaca en el adulto mayor suele ser bien frecuente y esta patología puede o entra dentro del diagnóstico diferencial, ya que se puede manifestar como sibilancias, ¿verdad? Por el edema que ocasiona, el edema que se da a nivel del intersticio pulmonar y a nivel bronquial también. Y en algún momento un paciente que está poco controlado del asma, ¿verdad? En algún momento esta descompensación de su enfermedad primaria también puede llegar a descompensar una patología ya preexistente a nivel cardíaco y en algún momento ya se vuelven dos problemas agudos que hay que tratar, ¿verdad? Pero acordémonos que tanto corazón y pulmón trabajan al unísono. Si el corazón está trabajando mal, se lleva de encuentro al pulmón y termina descompensando al pulmón y viceversa. Y viceversa. Bueno, veamos el último de nuestros mitos de esta tarde. Nos dice: una fuerte gripe es capaz de causar asma bronquial. Doctor Navarro. Definitivamente que sí. Cualquier proceso, no solo los estados gripales producidos por virus, sino que otros procesos infecciosos pueden definitivamente desencadenar una crisis asmática. Por lo tanto, se impone, si lo vemos desde el punto de vista preventivo, vacunas de la influenza que no previene todas las gripes, sino que solo la influenza. Y dos, la vacuna del neumococo, que nos va a prevenir precisamente tener esos procesos infecciosos que pueden desencadenar una crisis asmática. Excelente, bueno, ahí lo tienen. Esta fue la sección de mitos y verdades de la medicina. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Bueno, asma bronquial en el adulto mayor es lo que hemos estado aprendiendo en el programa del día de hoy. Definitivamente muy importante que lo sepamos, que escuchamos. Aquellos que tienen la bendición de tener a sus abuelitos en casa con ustedes o que tienen todavía sus padres vivos, son detalles que hay que tener en cuenta. La sintomatología no va a ser la misma que en un niño, pero principalmente el saber que puede ser asma bronquial el que tenga el adulto mayor. Pero yo quisiera que habláramos recomendaciones, Linda, cosas importantes, síntomas a tomar en cuenta. El cansancio, como lo dije, un cansancio que en reposo lo presenta el paciente, que sienta también cierta opresión en el pecho, dificultad para poder respirar. Eso sería uno de los síntomas que debe estar pendiente. No todos saben o no todos escuchan ese chillido que puede haber en su pecho. También es importante que se vacune al adulto mayor. ¿Quiénes son los que cuidan a nuestros hijos? Pues la mayoría son sus abuelos. Entonces es ahí donde hay esos virus, esas bacterias que podrían desencadenar
no solamente que el paciente pueda presentar asma, sino que también otras enfermedades. Es importante descartar también en el adulto mayor que no esté padeciendo de reflujo gastroesofágico, que es uno de los diagnósticos diferenciales para los pacientes que están sospechando que tiene asma. Muy bien, reflujo gastroesofágico, tiene muchísima razón. Es otro de los diagnósticos tan frecuentes en el adulto mayor y que puede estarnos dando una gran sintomatología. Bueno, a ver, Manuel, las recomendaciones, ¿qué más debemos de tener en cuenta con el adulto mayor que ya tiene un diagnóstico de asma bronquial? En el momento, si presenta una crisis, ¿qué debe hacer, qué no debe hacer, qué cosas debemos quitar en casa? Importante. Bueno, quizás esta recomendación, aparte de ir dirigida al propio paciente, también va dirigida al cuidador, a la persona que está en casa con ellos, porque muchas de estas personas ya no se valen por sí mismas. Entonces es importante que ante el aparecimiento brusco, el incremento brusco de los síntomas como la tos, el cansancio, chillido en el pecho, y el paciente definitivamente ustedes lo ven que está con dificultad para poder respirar, hay que llevarlo inmediatamente a pasar consulta. En estos pacientes es importante siempre tener sus medicamentos de rescate, principalmente en ellos se recomienda el uso de los nebulizadores. ¿Por qué? Porque ya ellos ya no tienen una capacidad inspiratoria efectiva y por lo tanto los medicamentos no van a llegar al lugar donde nosotros queremos que hagan su efecto. Entonces es importante consultar a tiempo, consultar con el especialista, ¿verdad? No hay que andar de un lado para otro, sino que directamente con el especialista para evitar que esta enfermedad pueda descompensar otras enfermedades que tiene el paciente y que ocurra lo peor, que puede ser la muerte. Definitivamente. ¿Y qué cosa hay que quitar en casa, doctor? Excelente. No debemos descuidar el ambiente en el que vivimos. Cerca de una cantidad de buses que pasan con diésel, vemos el polvo o lo que se produzca en las fábricas, vemos la presencia de animalitos en la casa, el uso de alfombras, el uso de sprays de todo tipo para desinfectar o para repelentes para nuestro cuerpo, para evitar picadas de mosquitos. Hay una serie de elementos que nosotros tenemos que considerar precisamente en términos preventivos. El cuidado del ambiente personal y no solamente de la comunidad son importantes también estar considerándolos cada vez que tenemos asmáticos en la casa. Y el último que yo mencionaría es, y la doctora lo ha dicho muy bien, los niños que nos llevan una cantidad de procesos infecciosos a repetición, el adulto mayor, si ha tenido exposición a esos virus, lo más probable es que no le pase nada. Pero como ya hablamos que va decayendo nuestra inmunidad, esos virus nos pueden afectar y desencadenar fácilmente también infecciones. Es parte del ambiente, los que nos rodean también, nuestros mismos compañeros de vida o nuestros familiares más cercanos. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo y no me queda más que agradecerles de verdad de todo corazón el habernos acompañado este día. Gracias, Manuel. Linda, como siempre, doctor Navarro, de verdad, muchísimas gracias. Pero principalmente gracias a ustedes por su sintonía. Espero que hayan aprendido mucho. No me queda más que desearles una linda tarde y que Dios me los bendiga. Algunos consejos que debes tomar en cuenta para prevenir complicaciones en el asma en el adulto mayor son los siguientes. Si es fumador y asmático, deje de hacerlo. Esta práctica puede reducir la eficacia de la medicación contra el asma y dejar de hacer esto reducirá la gravedad y frecuencia de los síntomas. Otro humo que daña es el de segunda mano. Identifique los desencadenantes del asma, tomando nota de las cosas que empeoran los síntomas y usando un medidor de flujo respiratorio después de tomar alimentos o medicamentos que crea que causan los síntomas. Mantener un peso corporal sano le ayudará a controlar mejor el asma. Para conseguirlo, debe seguir un régimen de comidas sanas y hacer ejercicio físico regularmente. Su médico de familia le puede informar y aconsejar sobre todo esto.